Día crítico en nuestro país, cifras alarmantes, 9.171 casos nuevos, 129 personas que perdieron la vida y la movilidad, como lo vemos en las imágenes de esta mañana del sector de Recoleta, la verdad es que parece un día común y corriente, un día normal. Estamos con un tremendo panel con la doctora Janet Vega, con Gabriel León, biólogo molecular y comunicador científico, y también con el doctor Yuc Ramón Kong. Y nos acordamos también lo que pasó en el verano con las vacaciones, este permiso de vacaciones que fue tan criticado, pero que hizo que mucha gente pudiera sanar su cabeza, más pudiese enfermar lamentablemente de COVID-19. Veíamos los restaurantes llenos, las playas que ya no daban con el aforo. Es tremendo, y además me preocupa mucho el ítem de las nuevas variantes. La doctora Vega me decía, no hay cómo saber, ahí no se está haciendo esa pega está como, la estamos metiendo debajo de la alfombra, ¿ah? Oye, si no pasa nada, y de repente ese problema va a explotar. ¿Hay alguna manera rápida de saber cuáles son las nuevas variantes que hay en nuestro país y cuántos casos tenemos? El doctor, ¿cuantificar esos datos? Doctor Kong me dice que no al tiro. ¿Gabriel? Es que la capacidad técnica está al límite el día de hoy. Están todos haciendo exámenes de PCR. El problema es que tendríamos que juntar una muestra representativa y secuenciar todo eso junto. Y eso toma tiempo y cuesta dinero. Recién para tener una idea de cómo es el panorama, por ejemplo, en Santiago, en Valparaíso, por ejemplo, en Concepción, que son las capitales de las regiones que están más afectadas el día de hoy. Pero el ISP, como les decía, tiene una capacidad limitada de análisis de secuencia genética. Entonces, parece poco realista aumentar ese número de manera violenta el día de hoy. Yo les contaba que hasta octubre del año pasado teníamos algo así como 960 genomas secuenciados. Pero eso es una muestra muy, muy pequeñita de la cantidad enorme de casos totales que hemos detectado en el país. Entonces, cuesta tener una idea de lo que estamos haciendo. Yo recuerdo que en la conversación pasada el doctor Glenn Hernández nos contaba que ellos hicieron una muestra de los pacientes que tenían en UCI. Sí. Y nos contaba que de los pacientes que ellos analizaron, un tercio ya tenía la variante P1. Entonces, eso ya da una idea de lo que estamos viendo el día de hoy en los centros de urgencia. Porque efectivamente sabemos que llegan contagiados, pero no sabemos cuál es la variante que está afectándolos. Y eventualmente, esto fue el gran aumento de los casos que estamos viendo, puede tener que ver con la presencia de variantes del virus que son más transmisibles y eventualmente más letales. Y lo más preocupante, que eventualmente también pueden escapar a la respuesta inmune de las vacunas que estamos usando en Chile en el futuro. Ahora, ¿hay algo diferente, doctor Kong, a partir de lo que a usted le ha tocado ver en cuanto a síntomas, algo que le haya llamado la atención, que no se veía, por ejemplo, en el pic del año pasado? Doctor, no lo escuchamos. Disculpa, decía que no, que en general los síntomas siguen siendo los mismos. Propios de la enfermedad siguen siendo los mismos y son bastante amplios. Están dentro de la esfera respiratoria y digestiva, o sea, náusea, vómito, dolor de guatita. Y en general las fases más graves son ahogo y sensación de ahogo, tos, fiebre. La fiebre es cardinal. La fiebre en general aparece en algún momento de la enfermedad, no siempre en un comienzo. Pero indiferente de eso, hoy día, frente a los síntomas de malestar general o gripe, la gente está consultando muy rápido y se están tomando muchísimas PCR. Eso sí es una ventaja que tenemos, que se toman muchísimas PCR y podemos identificar a los casos. El problema es que se permitió que se lograran muchos casos y hoy día no tienes más respuesta que darle a esas personas que se estén infectando. Veía cifras súper tristes, que las residencias sanitarias y todos estos negociados que se hicieron como espacio riesgo, entre otros, que en estado de excepción constitucional hoy día podrían ser utilizados por el Estado, porque es como si estuviéramos en guerra, podrían tomarlo y decirlo, esto se destina para meter más enfermos. Bueno, eso no se está haciendo, porque eso es meramente de voluntad política, porque el estado de excepción constitucional lo permite, así como permite llegar con ayuda a la gente, que es donde más me preocupa, porque no estamos frenando los contagios. Y estamos llegando tarde, y te lo dice alguien que trabaja dentro de un hospital. Sí. Estamos súper tarde. Yo veo la etapa final de la enfermedad, cuando el enfermo ya viene y yo estoy ahí tratando de salvarlo, digamos. Pero la cuestión no se corta ahí. Y eso es algo que es muy deprimente. Ahora, para que la gente se haga una idea de lo que hablamos de la secuenciación genómica, en Chile, con la capacidad máxima, con las universidades, con el ISP, todos tratando de saber cuáles son los virus que tenemos, cuáles son las cepas. Se hacen, te voy a agrandar los números, 150 semanal. Chuta. 150 semanal. Y esta semana tenemos 50.000 casos. Claro. Dime tú si con eso logramos algo. Vamos a poder lograrlo en un espacio chiquitito, como lo hizo el doctor Hernández en la UCI de Marcoleta o en el Sótero. Tú puedes ver en esos pacientes cuánto será la cepa. Supongamos que y eso es lo que esperamos, un 30% de las cepas P1 u otras más agresivas. Pero eso son cifras.
cifras que están tardías nuevamente, porque ya tiene al enfermo ahí, ya está con la enfermedad grave. El asunto es que donde tenemos que poner el acento en detenerlo no se está haciendo, y eso es algo que ya se nos escapa las manos. O sea, estamos frustradísimos y vemos que no hay voluntad, por lo menos hasta que cambie el gobierno. Sí, doctor, tremendo. O sea, 150 análisis genómicos versus 50.000 contagiados semanales. O sea, no somos nada, no estamos haciendo nada respecto a eso. Ahora, respecto de lo que les preguntaba a la Juli del comportamiento de la enfermedad. Hoy día yo leí un reportaje de La Tercera que habla de que las personas que están requiriendo de intubación hoy día son jóvenes. Y el reportaje partía diciendo un muchacho de 32 años que anda todos los días en bicicleta 10 kilómetros, que juega 2 pichangas los fines de semana, un tipo sano, sin sobrepeso, o sea, y que siempre se ha sentido bien, de 32 años, llegó al hospital, a la clínica, y a las pocas horas tuvieron que intubarlo. O sea, ni siquiera se pudo llamar a la familia para avisar que se iba a intubar. Lo intubaron al tiro, porque se desarrolló muy rápido la enfermedad. ¿Ese es el perfil del nuevo enfermo de COVID en nuestro país? El perfil que se está planteando hoy día, o que podemos verificar hoy día, que ha tomado un auge que no tuvo en la primera oleada. Pueden haber múltiples explicaciones. De primero es que en la primera oleada se te murieron los más viejos, y ellos no los van a revivir. O sea, ya están muertos. Y si se siguen infectando los viejos, también se van a morir, salvo aquellos que estén vacunados. Entonces, sí tenemos una ventaja hoy día que de alguna manera podemos atisbar. Estamos mirando de que la vacuna a los más viejitos, a los que se vacunaron primero, de alguna manera los pudiese estar protegiendo, pero es muy temprano para decirlo. Lo que sí tú puedes ver es que el virus está atacando fuertemente a la población más joven, incluso aquellas que no tienen comorbilidad, como tú lo dices. Nosotros esperamos normalmente un perfil de pacientes jóvenes de la primera oleada que fueran con sobrepeso o obesos. Ellos andan muy mal ventilatoriamente, muy mal, y nos cuesta mucho tratar de soportarlos ventilatoriamente con cánulas de alto flujo, con intubación y otras cosas. Hoy día vemos pacientes jóvenes, pacientes que son atletas, pacientes que tienen una vida muy normal, también cayendo en enfermedad grave, y eso es totalmente preocupante porque se nos escapa de lo que aprendimos de la primera oleada. O sea, claro, la segunda oleada nos va a dar nuevas señales de cómo se comporta este virus, y podemos estar con una cepa más agresiva, puede que sí, pero tampoco lo vamos a ver. Doctor, quiero aprovechar esto que estamos conversando para mostrarle una gráfica que tenemos aquí, y ustedes la pueden ver en pantalla, que muestra justamente aquello, cómo cambiar los enfermos de COVID. O sea, el año pasado era gente adulta, de avanzada edad, que caía, y etcétera, etcétera. Hoy día no. Hoy día mire cómo han crecido en hombres y en mujeres. Esto es base de datos del Ministerio de Ciencia. Esta es la curva que crece entre los 20 y los 49 años. Y el pic entre 25 y 39. O sea, este es el rango etario en hombres y en mujeres que se nos dispara. Entonces, si tú piensas sobre los 60 años, empieza a bajar incluso. Aquí tenemos el problema. ¿Quiénes son ellos? Los que el fin de semana hacen una junta igual, los que se reúnen en la noche, los que no han entendido el mensaje, los que creen que son inmortales. O los que han tenido que salir a trabajar porque no les queda otra también. Sí, o sea, sin lugar a duda. Y ahí hay una crítica que ha sido súper constante, que la hemos hecho una y mil veces. Pero ese rango crece también por irresponsabilidad. Doctora, están ambas caras de la moneda. Sí. Bueno, yo creo que aquí obviamente que las razones son las dos que se indican. Hay una razón que tiene que ver con que efectivamente las personas más jóvenes tienden a mirar la posibilidad de muerte y la posibilidad de enfermar más lejos, y efectivamente hay un porcentaje de personas bien irresponsables. Pero ojo, no son la mayoría, para que tengamos claridad. No es que la mayoría de las personas sean unos irresponsables, hay sí, pero yo diría que no son la mayoría. Pero lo que sí, la mayoría tiene que trabajar, pues. La mayoría están con familias recién formándose, con hijos chicos y con condiciones de trabajo que probablemente no son las condiciones de trabajo ideales, y por lo tanto, si no tienen las facilidades para no ir a trabajar, tienen que ir a trabajar de todas maneras. Y eso es así. Quiero hacer un comentario con respecto a las cepas. Es cierto lo que dicen mis dos colegas. También es cierto que se está haciendo, el Ministerio de Ciencia está haciendo el esfuerzo de rearticular la red de laboratorios que se armó para hacer PCRs en el primer año. Y también es cierto que una cosa importante, que ahora hay kits comerciales que son de PCR, pero no de PCR ya para detectar, sino que para detectar específicamente un pedacito del código que corresponde a la mutación.
y que por lo tanto no es necesario hacer todo el genoma, porque hacer todo el genoma es más bien para descubrimiento de nuevas variantes, pero existe también la posibilidad de hacer no descubrimiento de nuevas variantes así de enteras, sino que de las que ya existen. Ahora, todo esto, finalmente, porque podemos discutir que no, que sí, que vamos a tener la vigilancia, que no, que todo, para efectos de salud pública tenemos que asumir de que estamos en un periodo en que vamos a ir transicionando desde la cepa más antigua a la nueva cepa que para nosotros es P1. Para Europa ha sido B117 porque esa es la británica y es la que lo infectó a todos. Pero si no estamos ya, si estamos ahora con 30%, en un mes más vamos a estar con 50% y después vamos a tener finalmente cambiada la cepa y probablemente la preponderante van a ser estas nuevas cepas. Entonces es muy importante, pero también, de nuevo, mirando hacia adelante, nosotros tenemos que hacer una estrategia como que vamos a tener rápidamente estas nuevas cepas circulando y que con los cambios que traen, con menor inmunidad de vacuna, etcétera. Por lo tanto, de nuevo, eso implica que tenemos que seguir cuidándonos con las otras medidas. ¿Cuáles? Las que cortan el contagio, las que separan a las personas. Esas son las medidas que finalmente son las que van a permitir que salgamos de esto. Y en esas medidas yo siento que de repente los mensajes son medio ambiguos y por eso me gustaría, ya que contamos con este panel de expertos de primera, que ustedes nos pudiesen aclarar. Porque, por ejemplo, respecto a la franja horaria para hacer deporte de 7 a 9 de la mañana, que es una muy buena iniciativa, necesaria, la cantidad de gente que se levanta muy temprano de lunes a domingo para salir a trotar, a hacer deporte, a caminar, a hacer ejercicio, a liberar un poco tensiones y, por supuesto, la cabeza. Los que están haciendo deportes, y ahí me gustaría ir con usted, doctora Vega, ¿tienen que estar utilizando mascarillas cuando están transitando en lugares donde hay más personas? Por ejemplo, la vereda, la calle, donde hay familias que van paseando con los niños y van los deportistas corriendo. Por cierto, pues, si cuando uno está corriendo, mira, si hay unos comerciales, no son comerciales, unos ejemplos de mensajes de otros países que son geniales, en que ponen las personas con mascarilla y muestran cómo en la medida en que respiran más rápido y todo sale más aire de ellos. Piensa, mira, le voy a poner un solo ejemplo. Cuando usted anda con mascarilla y se pone lentes, ¿qué pasa con sus lentes? Se empañan. ¿Por qué? Le sale el vaho, el aliento, no sé. El CO2 que uno... Ya, ¿y qué lleva ese aliento? Gotitas de usted está infectado. Salivación, claro. Si uno está sano, nada. Si usted está infectado, enfermo, ¿qué es lo que lleva? contamino. Es que ¿sabe por qué se lo pregunto, doctora? Porque he escuchado a la autoridad referirse respecto a quienes hacen deporte. Y dicen, no es necesario ocupar mascarilla si ustedes están solos. La realidad es que hoy día... Si está en el Cerro San Cristóbal corriendo solo, no, po. No, obvio. Claro, pero la realidad es que pero hoy la día gente mucha no gente... corre ahí, pues. No, pues Claro. por eso le La digo. gente corre por las calles y si corre por las calles, está infectado y pasas al lado de una persona, obviamente que el riesgo de esa persona de contagiarse es mayor a que si tú pasas con tu mascarilla a un paso cansino, digamos. Ya, ¿y sabe por qué se lo pregunto? Y lo voy a contar, ¿sabes que me da lo mismo? Porque mi marido salió en la franja horaria a pasear al perro. Ya. Y yo tengo una hija que es crónica, por lo tanto nos cuidamos todos, él con doble mascarilla, no sé qué, y venía un tipo trotando, vestido de blanco, y mi marido le dice, oye, flaco, ponte mascarillas porque estaba lleno de familias. Había muchas familias con niños que habían salido a caminar, y el tipo se da vuelta con un nivel de violencia y le pega un combo. Entonces, a mí me parece, más allá de que no le pasó nada a mi marido y al perro tampoco, que es lo que más me importa, no. Se lo devolvió, ¿no? Pues se lo devolvió, ¿no? Oye, eso le dije yo a la Juli. ¿Y no? No, porque mi marido preocupado de que el tipo sin mascarilla se acercara. Aléjate. O sea. Aléjate. Ese es el tema. O sea, uno, como estamos psicológicamente, y dos, o sea, de verdad la autoridad ha sido muy poco clara con esta franja horaria de explicar que tú puedes salir a hacer deporte, pero con mascarilla, cuando estás pasando al lado de gente. Perdón, yo lo encuentro chalado 2 veces. 1, por andar corriendo sin mascarilla, y 2, por la reacción violenta. No, pero es que o sea, bueno. tu marido le dijo, flaco, ponte mascarilla, y aquí atinó él, en vez de decir, sorry, perdón, a ponérsela, se le tiró encima y le pegó un combo. No, porque un lo idiota. alcanzó a esquivar.
Ya, pero igual, o sea, No, pero- es un imbécil, con todo cariño, es un imbécil. O sea, es un loco. No, y eso es porque la autoridad sanitaria ha dicho en algunas oportunidades que quienes salen a correr pueden hacerlo sin mascarilla. Entonces, la gente se queda con ciertos pedazos de información. Y hoy día Pero la obvio, información tiene que ser más clara que nunca. Por eso le Pero pregunto, si uno doctora, está y me gustaría buscando la que usted... información que le permita, que es normal, uno acomode. está buscando la información que le dé tranquilidad y que le permita volver a esta vida que uno tenía previamente. Claro. Entonces, si te dicen, ¿sabe? No, si no se preocupe, le vamos a dar permiso de vacaciones, ¿qué es lo que hacemos todos? Nos vamos de vacaciones, pues. Si la autoridad no está diciendo eso, quiere decir que está ok. Entonces, por eso que es tan importante que el mensaje tiene que ser claro, consistente, coherente y continuo. Y tú puedes que no te guste, pero lo que no puede pasar es que elijas el mensaje que tú tengas la posibilidad de elegir el mensaje porque va cambiando. Es que eso es lo que me ha pasado últimamente con las informaciones que se entregan, como que, y con gente muy cercana, que siento que está adecuando la información que se entrega a su gusto. Y la información no se puede adecuar al gusto de uno, si nadie está a gusto con esta pandemia. O sea, Es tenemos como- que es pensar en como- los demás. El otro día me preguntaban por estas teorías conspirativas, del 5G y del control, el nuevo orden y cuánta cosa. Y yo les dije, en realidad caemos en categorías distintas, porque yo hablo amparado en la ciencia y se puede objetivar lo que yo digo. Y eso tú puedes ir y buscarlo y el dato existe. Lo que tú dices finalmente hace eco en la cabeza de las personas que buscan respuestas y que finalmente hacen algún grado de sentido común, pero que no es comprobable. Y a su vez es extremadamente peligroso. Y tú puedes ver un ejemplo súper claro. El presidente Bolsonaro en Brasil. Sí. No, que esta cuestión no contagie, que no pasa nada, saquémonos las mascarillas, abracémonos todos. Y tiene el desastre, creó una cepa que es más agresiva, o sea, destruyó su país. A él hoy día lo están buscando y lo van a acusar por genocidio. Sí. Estamos hablando de que eso pasa cuando tú te metes una idea en tu cabeza que no puede ser amparada en la ciencia o en algo que sea sustentable. Así que esto de las teorías conspirativas y todo este asunto de crear ideas que finalmente te hacen eco para tú justificar tu acto es muy peligroso y hay que ponerle mucho. Qué bueno que lo diga, doctor. Gabriel, ¿cómo ves tú el avance de el coronavirus a través de estas nuevas variantes que son súper agresivas y la posibilidad de intentar frenar esto con una tercera dosis? Se ha hablado mucho, sobre todo esta semana, de la posibilidad de una tercera dosis. ¿Sirve, no sirve? ¿Ayuda, no ayuda? Cuéntame, Gabriel, desde tu experiencia. El problema de la circulación descontrolada del virus es justamente que aparecen mutaciones nuevas que eventualmente pueden ser seleccionadas porque escapan de las estrategias de defensa que estamos utilizando, en este caso las vacunas. Lo que está ocurriendo en Brasil es particularmente dramático. El día de ayer, Miguel Nicolelis, que es médico brasileño y además neurocientífico, debe ser uno de los científicos más importantes de Brasil de los últimos 30 años. Él fue el que diseñó el sistema de este exoesqueleto que usó una persona que dio el puntapié inicial durante el Mundial de Fútbol de Brasil, en 2014, una persona que era parapléjica y que controló este exoesqueleto con el pensamiento. Miguel Nicolelis ayer se refería a la situación brasileña como un Fukushima biológico, o sea, un desastre de esa magnitud, tipo nuclear, pero a nivel biológico. Y efectivamente, el gran problema que tenemos con las variantes nuevas es que eventualmente pueden tener ciertas características que hagan que escapen de la respuesta inmune que generan las vacunas. Es importante mencionar que esa respuesta inmune puede en el tiempo ir perdiendo su efectividad, ya sea porque la respuesta inmune en sí se debilita o porque los anticuerpos que se generaron producto de la vacunación dejan de ser efectivos frente a las proteínas nuevas que aparecen en los virus cuando estos mutan.